Johannes Brahms desarrolló su carrera durante la segunda etapa del romanticismo. El entorno en que vivió lo convirtió en un testigo privilegiado de las transformaciones que vivió el viejo continente y sobre todo de las batallas que se libraron en el ámbito germánico, vinculadas a la unificación. Durante la primera mitad del siglo XIX, la Revolución Francesa provocó que los espíritus de algunos intelectuales se vieran imbuidos por una profunda fe en los individuos y en su capacidad para construir una sociedad mejor, libre de las ataduras del despotismo ilustrado. Conforme fue avanzando la centuria, sin embargo, el ánimo decayó, ya que las transformaciones políticas esperadas se tornaron cada vez más lejanas. En su lugar, prevaleció un avance desenfrenado de la industrialización y los conflictos bélicos. Así, prontamente cundió el desencanto, a raíz de lo cual el imaginario se pobló con los temores propios de una época agitada y cambiante. Brahms es con frecuencia equiparado a Bach y Beethoven e integra, junto a ellos, las míticas 3B alemanas. Sin embargo, al estar consciente de esta responsabilidad y convencido de que ya se había alcanzado la cumbre del género sinfónico, tardó más de 20 años en decidirse a publicar su primera sinfonía. De hecho, cuando lo hizo tenía ya más de 40 años. Su temor estaba, en todo caso, bastante justificado, pues no eran pocos los que veían en la novena sinfonía de Beethoven el fin de una era dentro de la historia de la música. La carrera de Brahms ascendió en forma muy abrupta, en gran medida gracias a Robert Schumann, quien le dedicó una reseña positiva en su revista de crítica musical. Con el tiempo, empero, muchos vieron en él un compositor especializado en la música de cámara, género considerado burgués. Por otra parte, nunca mostró interés, por ejemplo, por el poema sinfónico, la música programática o la ópera. En una palabra, no quiso nunca trabajar con formas vinculadas a la literatura o las artes visuales. Por esta razón, su estilo fue blanco de constantes ataques, al ser tenido por reaccionario. Es más, algunas autoridades de la academia, como Wolf, Tchaikovsky, Mahler y Britten, se mostraron reacios a aceptar su clasicismo. Desde otra perspectiva, Brahms fue defendido por el influyente crítico Eduard Hanslick, quien le atribuyó el honor de constituir el último eslabón de la música pura, encarnada en las obras de cámara, los tradicionales Lieder alemanes, las piezas para piano solo y las sinfonías. Más adelante fue también venerado por Reger, Hindemith y Schoenberg. Un rasgo distintivo de Brahms era su perfeccionismo, que lo llevó a destruir muchas de sus creaciones. Además, solía definir las versiones finales de sus obras después de que éstas se hubieran estrenado. Les hacía arreglos, extraía y añadía partes, o bien trasladaba motivos de una pieza a otra. A pesar de ello, obtuvo importantes condecoraciones y pudo vivir una vida cómoda. De hecho, sus últimos años los pasó componiendo, viajando y difundiendo su obra. Por otro lado, era también muy ambivalente, pues vivió una vida marcada por contraposiciones. Deseó casarse y a la vez conservar su soledad. Se esforzó por enriquecerse, pero vivió de modo austero. Se interesó por la historia, mas no tuvo reparos en borrar los registros de su propia creación. Su música refleja también esta tendencia a la ambigüedad, ya que es detallista y formal, pero al mismo tiempo cálida y expresiva. Existe una fotografía donde se puede apreciar a Brahms al interior del estudio que albergó su trabajo durante la última parte de su vida. En ella se advierte una gran cantidad de muebles, un piano Streicher, un busto de Beethoven y 3 cuadros. El más grande es una réplica de la Madonna Sixtina de Rafael y los dos pequeños representan a Bismarck y Cherubini. De esta forma, la decoración condensa todos los impulsos románticos: el revolucionario, el religioso trascendental, el nacionalista y el histórico. Si bien es el retrato de Cherubini el que podría generar mayor extrañeza, se piensa que Brahms veía en este compositor un carácter de artesano que reconocía en sí mismo. Con todo, él se asumió inmerso en la historia de la música y poseedor de una responsabilidad y un deber sobre ella.